Estrellas fugaces, capítulo 1. Ahora que definitivamente iba a ir a la Escuela de Artes Escénicas Zenith Sky en la ciudad de Nueva York, le pedí a mamá que me contara una vez más cómo fue para ella venir a Estados Unidos desde Rusia, cuando era apenas un poco mayor que yo ahora. Tenía la esperanza de que me diera algún secreto, algún poder nuevo y especial con el que pudiera superar mis miedos y ansiedades y detener los espasmos de temblor que hacían que mi columna se sacudiera como la infame serpiente. Advertencia, advertencia, advertencia. Estoy segura de que no sería difícil para nadie entender por qué tenía miedo. Había pasado toda mi vida en esa granja de maíz en Ohio. La luz de la luna siempre me parecía cálida, suave y protectora. Podía ver el cielo, resplandeciente de estrellas, ni una sola constelación borrada por las farolas de la calle y las luces de los edificios altos sobre un colchón de hierba recién cortada. Podía tumbarme boca arriba, mirar hacia arriba y sentir que me desplazaba hacia el espacio, hacia la deslumbrante belleza de otras galaxias y sistemas solares. Podía sentir que formaba parte de algo mucho más grande que yo, en una ciudad tan grande y abrumadora como Nueva York. Sabía que podía sentirme insignificante. Los ruidos que oía fuera de mi ventana todas las noches eran sonidos de búhos y ranas, ocasionalmente uno o dos coyotes que habían pasado cerca en busca de presas. La sinfonía que se estaba interpretando me resultaba familiar esa noche. Me tranquilizaba, me lo cubría como si fuera una manta más y me dormía escuchando la canción de cuna en lo que confiaba. Nunca tuve miedo de cerrar los ojos, nunca tuve miedo de la oscuridad. Sin embargo, sabía que muy pronto, cada vez que apoyara la cabeza en la almohada para dormir, oiría el bullicio del tráfico de la enorme ciudad, bocinas y ruedas de coches, sirenas de ambulancia, camiones de bomberos o coches de policía, anunciando los problemas y el dolor de alguien. Se oiría el murmullo continuo de voces extrañas, una corriente subyacente de palabras indistinguibles atrapadas en el flujo y reflujo del drama humano. En la ciudad de Nueva York vería a más gente de una hora de la que había visto en un mes en la granja. Sería un pez pequeño en un gran océano, lleno de aguas oscuras, buscando la luz. Tenía tanto miedo de que mis sueños se pudrieran en pesadillas. ¿Cómo había logrado mamá venir de un mundo tan parecido al mundo en que yo vivía ahora sin perderse? ¿De dónde había sacado ese coraje? Ella y su tía habían viajado a través del océano. Ella venía a casarse con mi padre, un hombre al que nunca había conocido. Las luces de la gran ciudad que la recibieron seguramente la llenaron de una terrible incertidumbre. Estaba tan lejos de las voces y las sonrisas que la habían reforzado. La habían abrazado cálidamente cuando tenía miedo y le habían prometido que estaría bien, que siempre estaría a salvo. Mamá hizo una pausa antes de responder. Me dio cuenta de que quería decirme algo importante, algo que me ayudara. Sus propios recuerdos fluían en un torrente continuo detrás de sus ojos. Algunos de ellos le hacían sonreír, otros le hacían asentir pensativamente. Es como nacer de nuevo, cariño. No es un sentido religioso, sino en un sentido más cotidiano. Empezó. Todo está nuevo y diferente. Los olores, los sonidos, las vistas, los colores, todo. No sabes dónde mirar primero. Dudas en dar un primer paso, pero lo haces y luego das otro y otro. Pronto estás caminando, igual que todos los que te rodean. De repente un día sientes que perteneces a un lugar. Nadie puede decir que vienes de un lugar muy diferente. Ya verás, dijo con seguridad, a ti también te pasará. Ella tenía razón, por supuesto, pero a menudo deseaba que no la tuviera. Cortina hacia arriba, que entumecida y asustada me sentí el día que papá y mamá y yo partimos hacia Nueva York en el nuevo Lincoln Town Car negro de papá. Tenía lujosos asientos de cuero negro que todavía olían tan frescos como el día en que se fabricó. El tablero de instrumentos parecía la consola de un avión con su sistema de sonido, sus controles de climatación y la pantalla de localización del GPS y su sistema de posicionamiento en la tierra. Papá había comprado el coche poco después de que mi abuelo Foreman muriera. Había mucho más dinero del que ninguno de nosotros había imaginado. Papá había comprado el auto poco después de que el abuelo Foreman muriera. Había mucho más dinero del que ninguno de nosotros había imaginado en el legado. Dinero enterrado en cuentas que devegaban intereses de cuya existencia papá no estaba al tanto hasta que se leyó el testamento. Mi abuelo era un hombre frugal, que creía que era un pecado gastar dinero en algo que no fuera lo que consideraba absolutamente necesario. Un auto grande, hermoso y lujoso ciertamente no era absolutamente necesario, pero papá siempre había querido uno.
y el abuelo siempre lo había desalentado. En realidad debería decir prohibido. El abuelo Forman había sido más que el cabeza de la familia, había gobernado nuestras vidas con una mirada religiosa, fundamentalista y severa, viendo el mal potencial en todas partes, incluso en su propio rostro cada vez que se miraba en el espejo, por terrible que fuera pensarlo. Cuando murió, fue realmente como si no hubieran quitado un peso de encima. Podíamos respirar, disfrutar de todos los frutos de nuestro duro trabajo y no tener miedo de reír, escuchar música y apreciar las cosas bellas por sí mismas y no solo por sus usos prácticos. En ningún lado era esto más evidente que en el rostro de papá, cada vez que miraba con aprecio su nuevo automóvil. Tenía una expresión similar a la que tenía en su rostro cada vez que miraba un campo de maíz fresco y saludable y sabía que íbamos a disfrutar de otro año exitoso. Su corazón estaba desplomado, estaba orgulloso de sí mismo, podía verlo en sus ojos. Estaba cumpliendo promesas que estaba segura que se había hecho a sí mismo y tal vez incluso a mamá años atrás. Papá también había cumplido una promesa a mi tío Simon y le había construido su invernadero y justo detrás del establo de las vacas el tío Simon, el medio hermano mayor de papá, era un hombre gigante que a pesar de su tamaño y fuerza era el hombre más gentil que conocía. El abuelo había tratado mal al tío Simon toda su vida, obligándolo a dejar la escuela a su edad temprana y a hacer trabajos muy fuertes en la granja. Incluso lo trasladó a la casa principal, a un apartamento improvisado encima del establo de las vacas. A pesar de su gran fuerza y tamaño, el tío Simon aceptó su suerte de vida, pero puso todo su empeño y amor en sus flores. Las cuidaba como los padres cuidan a sus hijos, acariciaba los pétalos como si fueran joyas muy valiosas e incluso les hablaba. Casi siempre estaban vibrantes, sanas y muy hermosas. Pronto sus flores se hicieron muy famosas. La gente pasaba a verlas a menudo y luego empezó a ofrecerle dinero por ellas. Finalmente, con la ayuda de mamá, había convertido su pasatiempo en un pequeño negocio exitoso. Más tarde, cuando me enteré de que en realidad era el hijo del abuelo, fruto de una aventura que el abuelo había tenido con la esposa de uno de los trabajadores de su granja, con quien se casó después de la muerte del trabajador, entendí mejor por qué el tío Simon conjuraba la culpa en la mente del abuelo, ardiendo en su conciencia exagerada, y por eso había tratado de separarlo del resto de nosotros. Afortunadamente, eso nunca había funcionado. Ahora, con la casa de campo en proceso de remodelación, después de instalar los nuevos electrodomésticos de cocina de mamá, de adquirir nuevas alfombras, nuevos muebles y nuevos colores brillantes en nuestra casa, papá dedicó toda su atención a mi asistencia de la famosa escuela Senetsky de Artes Escénicas de la ciudad de Nueva York, donde me había aceptado para desarrollar mi talento como violinista clásica. La escuela era propiedad de una exactriz de teatro, cantante y bailarina de fama internacional, Madame Edith Senetsky, quien la dirigía. Su hijo Edmond era agente teatral y a menudo enviaba posibles candidatos que habían descubierto durante sus diversos viajes por el país. Audicionando por su institución de artes escénicas, tenía una reputación mundial por desarrollar talentos y crear estrellas del escenario y la pantalla. Su lista de graduados célebres era impresionante. Todavía no tenía idea de la pequeña que era la población de la escuela y lo personal que sería la atención a cada estudiante. En mi mente, cuando pensaba en una escuela, evocaba imágenes de personas que habían sido elegidas para el puesto de directora de la escuela. Habían muchos estudiantes en las aulas, campanas sonando, horarios que seguir, reglas que obedecer y deberes que hacer. Sin embargo, Madame Senetsky era muy crítica y selectiva. Los candidatos que serían muy buscados y aceptados en otras escuelas de artes escénicas más tradicionales eran rápidamente rechazados por el señor Wengrout. Mi profesor de violín me reclamó constantemente lo importante que era que me hubieran elegido para él. Era una prueba explícita de que me convirtiera en un gran éxito. Era casi como si mi carrera estuviera garantizada, siempre que siguiera las órdenes y la guía de Madame Senetsky. Incluso mi novio Chandler Maxwell, un pianista talentoso que había tomado lecciones de dúo conmigo, estaba convencido de esto, de que mi éxito superaría el suyo. Todo esto me ponía muy nerviosa. El nivel de expectativas eran altas. Fracasar después de haber recibido una oportunidad así era casi, para usar los términos del abuelo Forman, un pecado capital. Y luego estaba mi deseo de cumplir todas las promesas que le había hecho a mi tío Peter, el hermano menor de papá, antes de que muriera trágicamente en un accidente aéreo. Era un maravilloso hombre y apuesto, cuya alegría y felicidad y despreocupación no hacía caso a las severas advertencias del abuelo. El tío Peter fue quien me compró mi maravilloso violín y empezó a pagar mis lecciones. Tenía una gran fe en mí.
más que nadie. Entonces tienes que hacer esto por él, dijo Chandler una vez cuando le conté más sobre el tío Peter. Casi tanto como tienes que hacerlo por ti mismo. Ojalá tuviera alguien así a quien complacer, añadió con cierta amargura. Su familia, especialmente su padre, no estaba muy entusiasmado con su interés por la música. Chandler había sido aceptado en la Universidad de Boston y yo estaría en Nueva York, pero nos prometimos mutuamente y permaneciéramos en estrecho contacto, y él prometió que me visitaría tan pronto como tuviera la oportunidad de hacerlo. Vendré a Nueva York tan a menudo como pueda, prometió. Ahora sí que me iba. El día había llegado. Papá había puesto mis maletas en el maletero. Él y mamá se sentaron adelante y yo me senté atrás, agarrando el ramo de rosas rojas y blancas y rosadas que el tío Simon acababa de cortar de sus arbustos y me había dado como regalo de buen viaje. Se mantendrán durante todo el camino a Nueva York, prometió. Pon los tallos en agua en el motel en el que te quedes esa noche. Le di las gracias y él me prometió enviarme más flores frescas de vez en cuando. No creo que veas vegetación viviendo en Nueva York, murmuró. Las ciudades están llenas de cemento y acero, agregó con desagrado. Mantuve la puerta abierta y él se quedó allí, pateando una pequeña piedra en su gran pie. A veces cuando pensaba en él pensaba en Paul Bunyan. No es tan malo allí. Tienen parques, Simon, con estanques y patos y todo lo demás, le dijo mamá. Él asintió, pero no le dio mucha importancia. Lo pude ver en sus ojos y pude ver la soledad que estaba disipando en el momento en que nos pusimos en marcha. Te escribiré y te llamaré a menudo, tío Simon, le prometí. No soy muy bueno con las cartas, respondió. No tienes que responderme, simplemente envíame tus flores cuando quieras. Sonrió, asintió. Levantó con su gran mano para decirme adiós y caminó en el invernadero. Una lágrima fugaz brotó del rabillo de mi ojo y se deslizó por mi mejilla hasta la barbilla. Cerré los ojos para detener el torrente que amenazaba conseguir. El tío Simon siempre había estado allí cuidándome, haciendo mis tareas por mí, para que tuviera más tiempo de dedicarle al violín, llamándome una de sus maravillosas, preciosas flores, disfrutando de mi floración. Aunque mi partida era inevitable, él, incluso más que mis padres, odiaba verme partir. Me hizo pensar en lo difícil que era para él entregar sus flores a los compradores. Mamá lo convenció de que estaba comprando su amor y por la belleza de sus hijos con otras personas, y que por eso era lo correcto y lo bueno. Le dijo que mi talento era más raro y hermoso, que yo también tenía la obligación de compartirlo con los demás. Sé que eso tenía la intención de ayudar a sentir mejor, a irme, tanto como para ayudar al tío Simon. Aún así fue difícil para él decir adiós. Fue más difícil para mí también. Allá vamos, abróchense los cinturones, declaró papá con un destello dramático y arrancó su auto. Momentos después estábamos en la autopista conduciendo hacia la interestatal y en el camino hacia la ciudad de Nueva York. El paisaje pasó volando, todo se me volvió rápidamente borroso a través de mis ojos empañados por las lágrimas. No era todo esto un terrible error, incluso con el gran voto de confianza que había recibido al ser elegida. Estaba buscando hacer algo que nunca podría hacer. No era todo esto, un terrible error, incluso con el gran voto de confianza que había recibido de ser elegida, estaba buscando hacer algo que nunca podría hacer. ¿Podría vivir tan lejos de casa y estar sola?, me pregunté. Mientras conducíamos me di cuenta de que nunca había pasado una sola noche fuera de mi casa. Nunca había dormido en una cama que no fuera la mía, ni fiesta de pijamas con amigas, ni viajes familiares para quedarme en hoteles, ni parientes a los que visitar. Y sin embargo allí estaba, yéndome a vivir a un lugar extraño e ir a la escuela con desconocidos. Una parte de mí quería gritar: «Deja de conducir, papá, da la vuelta, no puedo hacer esto, no lo haré». Mi lengua intentó formar palabras porque ¿dónde estaban mis sentimientos de alegría y emoción? Tenía pocas razones para sentirme así. Los rostros de todos los que me envidiaban pasaron por mis ojos. Sus palabras codiciosas resonaban en mis oídos. «¿Vas a ir a la escuela de la ciudad de Nueva York? ¡Wow! Una escuela donde aprendes a ser un artista profesional. Solo voy a volver a estudiar inglés, historia y matemáticas para obtener un título en humanidades. ¿Sabes cuántos estudiantes de primer grado fracasan en la universidad? No tienes que preocuparte por reprobar los exámenes. Tienes mucha suerte de tener talento, cariño». ¿Lo era? ¿Cuántas veces me había preguntado si esto era una bendición o una maldición? ¿Cuántas veces me había preguntado a dónde me llevaría todo esto? Pronto lo sabría. Afortunadamente tuvimos un clima excelente. Durante todo el camino hasta Nueva York tuvimos que pasar una noche en la carretera. Papá había planeado el viaje como una batalla
calculando cuántas horas nos llevaría llegar a nuestra primera parada de descanso, nuestro almuerzo, nuestro hotel y la cena. Algunas obras en la carretera y embotellamientos arruinaron su plan y nos retrasaron, pero mamá no le permitió ir demasiado rápido. De vez en cuando, a pedido de mamá, sacaba mi violín y tocaba para ellos mientras viajábamos, y especialmente cuando estábamos atrapados en el tráfico. A papá le parecía divertido abrir las ventanas y dejar que la gente en los otros automóviles rodeados también me escucharan tocar. Algunas personas incluso aplaudían. «Es mejor que este CD y la radio», gritó papá. «Tenemos nuestro propio artista musical incorporado, tocando en vivo». Papá nunca había hablado tanto como en este viaje. Mamá era igual, y cuando se quedaban callados yo hablaba sin parar. Hablaba de cosas que había dicho mis amigos de la escuela. Hacían preguntas sobre los lugares por los que pasábamos durante un rato. Fue como si todos estuviéramos con miedo de los silencios prolongados. Miedos de permitir que nuestros pensamientos ocurrieran tomando el control. Nuestras pequeñas familias se estaban separando y fue muy traumático, aunque fuera bueno para mi futuro. En realidad, de lo que estaba sucediendo y de lo que yo estaba haciendo no se hizo evidente hasta que nos enfrentamos al gran horizonte de Nueva York. Atravesamos el puente George Washington asombrados. Seguimos pensando, realmente estaba cruzando de un mundo a otro. El día brillante hacía brillar las rascacielos. Sus ventanas eran como joyas preciosas que captaban la luz del sol. ¿No era esto un solo augurio? Pensé, por favor, querido Dios, que así sea. Tan pronto como nos incorporamos al tráfico, la tensión era palpable en nuestro coche. Las bocinas sonaban a nuestro alrededor. Los conductores, especialmente los de taxi, sacaban la cabeza por las ventanillas y gritaban, agitando los puños y maldecían. Mamá se inclinó hacia adelante, acalambrada por los nervios. Papá empezó a murmurar en voz alta, gritándose cómo los seres humanos podían ponerse en una situación tan horrible día tras día. Parecía que nos llevaría una eternidad llegar a la salida que nos indicaba que tomáramos de East River Drive. Sin embargo, una vez que estuvimos en la ciudad propiamente dicha, la maravilla regresó. Mamá se rió de la forma en que la gente se apresuraba. «Parece que las aceras se están moviendo», gritó. «Me había olvidado de lo emocionante que es aquí». Se maravilló de las tiendas, los restaurantes, con sus mesas en el patio, las mujeres elegantes con zapatos de tacón alto y trajes de diseño. «¿Qué mujeres tan elegantes?», preguntó papá, con los ojos repentinamente girando como limpiabrisas. «No pierdas de vista la carretera, Isaac Foreman». «Yo vigilaré a la gente», me advirtió. Su fingida preocupación hizo que su sonrisa se dibujara en mi rostro helado. Ahora que estábamos realmente allí y que realmente iba a hacer esto, la sangre se me coaguló y el corazón se me paró. Seguí conteniendo la respiración y finalmente me di cuenta de que estaba abrazando a mí misma con tanta fuerza que casi me asfixiaba. Seguimos las instrucciones detalladas y pronto giramos hacia calles que parecían mágicamente alejadas del bullicio. Los edificios se veían inmaculados, todos con guardias de seguridad, con uniformes grises y burdeos brillantes, ya sea frente a sus vestíbulos o dentro de ellos. Había puertas de hierro negras y grises, restricciones de destacamiento por todas las partes, lo que enfatizó los especiales y restringidos que eran estos lugares. Giramos por una calle más y luego todos, casi al mismo momento, lanzamos un suspiro de asombro. En realidad, como si hubiéramos abandonado la ciudad y entrado a un reino mágico. Una alta verja de hierro forjado de color negro cercada a la propiedad, sobre la que había arces desparramados, fuentes, bancos de piedra, senderos y jardines. Allí, en el centro, se encontraba esta enorme mansión. Una alta verja de hierro forjado de color negro cerraba la propiedad, sobre la que había arces desparramados, fuentes, bancos de piedra, senderos y jardines. Allí, en el centro, se encontraba esta enorme mansión, con una línea de tejado muy recargada, formada por chapiteles, torretas en forma de pináculos, frontones y chimeneas bien formadas, que nos enfrentaba con su majestuosidad. Su formidable tamaño, para mí, era más grande que la mayoría de los hoteles. Los terrenos eran ciertamente más grandes que los terrenos de mi propia escuela. Es impresionante, pensé, que estaba estrelladamente oscuro, con sus contraventanas negras como párpados y pesados ojos oscuros de piedra, casi una ilustración de un libro de fantasía. Un castillo que se alzaba desde el pantano, extendiendo sobre varios acres en una grandeza magnífica para intimidarme. Cuando el sol tomó una posición fugitiva detrás de una nube pasajera, se volvió aún más oscuro, más amenazador. Cruzaba un foso y me convertiría en prisionero, o me mantendría a salvo lejos de los demonios
que acechaban en lo que el abuelo Forman siempre llamaba la ciudad de Satanás. ¿Esto es una escuela?, preguntó mamá asombrada. ¿Cómo puede ser? Es la dirección correcta, ¿no?, dijo papá, bajando la velocidad, un tanto escéptico él también. Sí, dijo mamá mirando las instrucciones. Esta es la dirección de la escuela Senetsky. No había ningún cartel que la anunciara. Nos detuvimos en la puerta, pero estaba cerrada.